Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi estimado Ervin, ¿cómo estás? Saludos, Alonso, estoy muy bien, gracias a Dios. Siempre con todo este tiempo de nuevo año, ¿verdad? Que ya hemos compartido. Gracias a Dios por un programa más, como siempre decimos. Exactamente, y es un gusto estar con vos conversando, ¿verdad? Igualmente. Como lo hacemos dentro y fuera de los micrófonos, es un gozo, una alegría poder conversar con vos. Igualmente. ¿Cómo fue el fin de año? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien en familia. Y bueno, siempre con esta energía, la ilusión de continuar hasta donde Dios dicte. Exactamente. Pues siempre sirviéndole. Así es. Te cuento, o ya lo hemos hablado, que llegamos a las 1000 descargas con el podcast, ¿verdad? Eso Gracias es muy bueno. Sí, muy bueno. Y la gente que se ha conectado y si tiene preguntas, comentarios, retroalimentación, críticas constructivas, pueden hacerlo por nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Aparecemos como Ministerios Levanta. Simplemente entran en su red social y ahí nos buscan. O escribir al correo levantacr@gmail.com. Muy sencillo. Y entendemos que estos programas lo que buscan es justamente incentivar los temas que se proponen, y estamos con este gran deseo de poder compartir con personas temas específicos, estoy o no estoy de acuerdo, quisiera profundizar en esto o en lo otro. De eso se trata estos programas. Correcto, es cierto, es totalmente acertado lo que decís, porque conversamos para abrir puertas a conversaciones más profundas, más amplias. Así que sería muy bueno recibir comentarios, ¿verdad? Y poder entrar en esa interacción con las personas. Sí, porque como estamos compartiendo los mismos programas, queremos estar argumentando lo que estamos proponiendo, no simplemente decirlo por decirlo. Por supuesto, lo fundamentamos en la palabra de Dios. Y esta argumentación es muy importante para poder desarrollarnos. Exactamente. Y obviamente abarcar los temas que nos interesan, ¿verdad? Como es el caso de la violencia doméstica, una realidad totalmente manifiesta en Costa Rica. De hecho, ahora a fin de año se vieron muchas noticias, ¿verdad? En cuanto a esto, inclusive una mujer policía que le dispararon ayer o antier, hace un par de días, ¿verdad? Que está en el hospital, no sé cómo habrá evolucionado ella, pero fruto de violencia doméstica, una persona a su servicio. Y mi esposa se puso mal, se puso triste porque decía la noticia, una mujer que tenía un hijo, una hija, no sé, con un hijo pequeño, pues, y todo lo que eso implica por violencia doméstica, ¿verdad? Sabiendo que puede ser tratado desde la raíz a través de lo que hemos argumentado en estos programas. Es la consecuencia de lo que genera la ira descontrolada, que puede dispararse hacia muchas manifestaciones. Pues bueno, mi estimado amigo, y hoy venimos con un tema muy, 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 muy hermoso, ¿verdad? El tema del compañerismo como finalidad del matrimonio. El compañerismo como finalidad del matrimonio. Claro. Está interesante. Sí, es que si no entendemos nosotros la esencia del matrimonio, no vamos a entender la razón por la cual tanto matrimonio se descuida, tanto matrimonio se destruye. Así que en este programa vamos a estar compartiendo acerca de la finalidad bíblica del matrimonio. Ok, ¿por qué nos casamos bíblicamente? Exacto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sí. Es lamentable en Costa Rica, la estadística marca que el 50% de los matrimonios se divorcian. Sí. Y yo estoy muy seguro, o creo firmemente, de que la mayoría no se casa pensando que se va a divorciar. Así es. Sino que, pues, por manejos, ¿verdad?, se llega a estos conflictos. Claro. ¿Cuál entonces, Ervin, cuál es la esencia del matrimonio? Claro. Bueno, mira, para esto tenemos que hablar, llamémosle así, del rasgo fundamental del matrimonio. Tenemos que empezar diciendo que no es la procreación, como posiblemente podríamos nosotros pensar. Porque la procreación puede darse al margen del matrimonio. Claro. O sea, es decir, lo que hace el matrimonio es que autoriza las relaciones sexuales
dentro de lo que Dios quiere, ¿verdad? Y fundamenta. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y vemos Génesis 2:18, leemos así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto ya es muy importante leerlo con cautela. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué significa? Que la unión del hombre y la mujer, esta unión que Dios permite, busca resolver el problema de la soledad. Ahora, está muy claro en la Escritura cuál es el por qué y el para qué del matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer, lo que hemos hablado de complementariedad, entonces es básicamente para el disfrute y el desarrollo de una compañía, de un pacto de compañía. Ok, estamos hablando entonces de que Dios diseña el matrimonio y Dios también, y tenemos que entenderlo desde una secuencia, ¿verdad? Dios comienza a crear todo lo que existe, ¿cierto? Llega a la parte digamos, al clímax, ¿verdad? Con la creación del hombre y la mujer, pero aparece, no sé si será correcto decirlo así, el primer problema o la circunstancia que se encuentra el hombre, está solo. Ahora, tiene la creación, tiene todo lo que implica la creación, tiene un llamado a gobernar, etcétera y demás, pero está solo. Claro. Ahora, ¿cuánta gente hoy día en nuestra sociedad, en medio de la locura que vivimos, de tiempo, de trabajo, de responsabilidad, de compromisos, rodeado de muchas personas, se siente solo? Claro. Y no es necesariamente estar ausente de personas, sino podríamos decir, sentimiento o la percepción de que estoy solo. Sí, es que es la tendencia pecaminosa, ¿verdad? Porque sabemos que luego de la caída, todo propósito muy bueno de Dios siempre busca, digamos, ser desestimado por la criatura humana. Y no vamos a pensar, por supuesto, que a Dios se le pasó este detalle. Claro. Mira, no me di cuenta de que el hombre estaba solo. Se me fue, como decimos aquí en Costa Rica, ¿no? Y entonces vamos a proporcionarle una ayuda idónea. Es simplemente, nos está ilustrando el propósito por el cual la compañía es pactual en este sentido con respecto al matrimonio. Es un pacto. Es un pacto. O sea, el esposo tiene como deber proporcionar compañía a su esposa y viceversa. Es muy interesante esto que decís, porque creo que es importante poder enfocar el matrimonio no como un contrato, ¿verdad? Bilateral, en algunos casos unilateral, ¿verdad? No es un contrato. O sea, yo me caso con mi esposa, si ella falla, yo tengo derecho a fallar porque en el contrato que establecimos había condiciones, sino que es un pacto, y agreguémosle la palabra de relación. O sea, es un pacto relacional. Claro. Y ahí entonces es donde yo voy a ser fiel al pacto, ¿cierto? Del matrimonio, en este caso puntualmente a Dios, desarrollando una relación íntima, porque vos dijiste entonces que el propósito del matrimonio, vos dijiste lo que la Biblia dice, por supuesto, claro, ¿verdad? Que es el fundamento importante. Claro, único. Único. El propósito del matrimonio es el compañerismo, ¿cierto? Claro. Esta unión. ¿bien? Exacto. Okay, evitar la soledad. Exactamente. Okay. Es proporcionar esa compañía idónea donde la consecuencia inmediata, ya continúa el versículo hablando que es la procreación, correcto, ¿verdad? Fructificad, multiplicados, ¿verdad? Pero por eso empezamos hablando de que esta procreación puede darse al margen, claro, y lo podemos entender lógicamente, al margen de lo que es el pacto del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no depende entonces más que del propósito de hacerse compañía. Claro. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando hay problemas matrimoniales, tenemos entonces que revisar cuál es su esencia. Correcto. Y se está descuidando entonces esta compañía idónea, íntima, que restableciéndose la misma, se van a restablecer las bases del matrimonio. Por eso es que es importante entender la esencia del matrimonio. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con vos y veo dos cosas que son importantes. Uno, es una relación de intimidad, ¿cierto? Así es. O sea, el esposo y la esposa, yo con mi esposa, vos con tu esposa, vamos ahondando en una relación íntima. Claro. En todo nivel, físico, emocional, espiritual, claro, a tal punto que llega a ser la relación más importante que tenemos sobre esta tierra.
Eso me lleva a un segundo aspecto. Cuando en un matrimonio cambian las prioridades y el matrimonio gira en función de el trabajo de uno de los dos, la crianza de los hijos, que es fundamental e importantísimo, pero no está por encima de este pacto, de esta relación pactual, ¿cierto? Sino que está sujeto más bien a esto. Sea el trabajo, sea los hijos, sea mi hobby, sea mi proyección, sea mi plenitud, debería quedar bajo el concepto de es una relación de intimidad. Luego, cuando hay problemas, como vos decías anteriormente, muy acertado, hay un desfasaje, un desorden en cuanto a las prioridades. Claro. Entonces, estamos intentando desarrollar un matrimonio no basado en una relación de pacto, ¿verdad? Sino en el ascenso en el trabajo, la educación de hijos perfectos, la realización individual de la persona. Exacto, sí, son sustitutos. Correcto. De lo esencial. Porque, como sabemos perfectamente, un matrimonio es tal cual, aun cuando no tenga hijos. Claro. Y están delante de Dios en bendición. Sí. Claro que en la cultura hebrea se tomaba como una bendición el tener muchos hijos, ¿verdad? Y como una maldición la mujer que no tuviese hijos. Algo cultural. Algo cultural, correcto. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestros matrimonios, llegará el momento, inclusive en que las relaciones sexuales como tales no se darán, vamos a ver, con la misma frecuencia, con el mismo propósito de antes. Pero se mantiene el pacto de compañía íntima y más bien se fortalece. Claro, es una relación más profunda. Claro que sí. Totalmente. Y por eso vuelvo a insistir, Alonso, en el punto primordial de este programa, que es que a veces los problemas matrimoniales se dan, por ejemplo, en que falla, ¿qué te digo? Una cantidad de relaciones sexuales, falla, por ejemplo, tener una relación más profunda con los hijos. No, se restablece a partir de la atención, a partir de que la persona no se sienta sola o solo, porque esos son los problemas en el matrimonio. Cuando un hombre o una mujer en el pacto matrimonial siente la soledad, entonces delante del Señor está faltando a ese pacto. Y luego vendrán las consecuencias. ¿Ves? Pero si no entendemos la esencia, ¿dónde está la raíz del problema? En los problemas matrimoniales, entonces podemos buscar soluciones que no van a solucionar nada. Claro, exactamente. Y es ahí entonces donde surge esta demanda de acciones nacidas de un concepto correcto. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que el matrimonio, la esencia del matrimonio es esta relación pactual, crear ese compañerismo mutuo, íntimo, cada vez más profundo, pero esto no es verbal y no es simplemente lo que yo le digo a mi esposa. Eso se tiene que manifestar a través de hechos concretos. Por eso hablamos de, por ejemplo, la inversión de tiempo, ¿cierto? El interesarme en lo que a mi esposa le interesa, claro, y mostrar genuino interés para invertir tiempo. Hablamos de principios de comunicación, por ejemplo, que vamos a hablar en un programa futuro sobre la retroalimentación, ¿cierto? Y cómo nos cuesta, ¿verdad? Y yo creo que luchamos, al menos yo lucho mucho en eso, ¿verdad? Y asumo que todos los matrimonios, de tener la sabiduría de poder desarrollar conversaciones que construyan. Claro. O sea, sentarme con mi esposa y decir, mira, esto y esto no está funcionando, me siento de esta manera, veo esto, y tener una conversación que lleve a una solución. Exacto. En lugar a los típicos pleitos, ¿verdad? Es que vos nunca, es que yo siempre, y todos los argumentos, ¿verdad? Que nos llevan a una solución del conflicto. Claro, pero y al menos, y muy acertado lo que estás diciendo, al menos en este programa estamos bíblicamente presentando por dónde caminar para restablecer los problemas en el matrimonio. ¿Ves? Ya tenemos una luz para decir, bueno, vamos a irnos a la esencia. La afectación que podría yo tener en el matrimonio, bíblicamente, puede estar fundamentada y basada en un descuido de la compañía, en un dejar que la persona se sienta o se vea sola. ¿Ves? Ahora, como bien dijiste hace unos minutos, dos personas pueden convivir juntos bajo un mismo techo y sentirse solas también. Sí. Así que, por lo menos, cuando vamos avanzando en el desarrollo de una correcta relación matrimonial, entendemos dónde podemos nosotros empezar a poner la atención debida. Correcto. En cumplir ese pacto. De hecho, es que insisto en esta palabra porque
todos los que hemos estado casados, los que estamos casados, hacemos un pacto delante de Dios para poder yo ser compañía ideal de mi esposa y que mi esposa sea mi compañía ideal. ¿Ves? Y como sabemos, Dios ha capacitado a algunos y algunas para vivir en soltería a pesar de lo que se lee en Génesis, ¿verdad? Pero una soltería que no se debe de, digamos, confundir con soledad. Correcto. Totalmente de acuerdo. Antes de dar el paso para soltería, nada más mencionar algo que creo que vos lo estás diciendo. Quiero, ¿cuál es la palabra correcta? Confirmar, ¿verdad? O tocar el tema de que vos mencionabas, de que el matrimonio no se trata, al menos de lo que estamos conversando, de mi satisfacción. Cuando mi esposa por naturaleza se siente en soledad, ¿cierto? Mi rol es, voy a trabajar, por usar una palabra, en función de que ella no se sienta sola, se sienta acompañada, que sus intereses, sus gustos, sus temores, sus ansiedades, ¿cierto? Yo voy a mostrar interés genuino en ella y en eso, y viceversa. Claro. Ahí es donde lo que vos decías, que simplemente quiero afirmarlo, ¿verdad? Porque es un concepto maravilloso lo que estás diciendo, de que podemos entonces en el matrimonio llegar no con expectativas de mi propia satisfacción, sino con la responsabilidad pactual de suplir una necesidad de la persona que Dios ha puesto en mi camino, y que en mi caso llevamos 18 años casados, de una satisfacción de la otra persona. Ahora, qué importante sería y qué práctico sería cuando en un matrimonio el uno está en función del otro, en el sentido de complementar esta soledad que tiene. Así es. Entonces vamos a llegar a escenarios donde el interés es el bienestar del otro. Y si es recíproco, es maravilloso. Como vos decías también, la soltería no es soledad. Es un estado también donde personas voluntariamente entienden que es el camino por el cual seguir, y no hay, pienso yo, nada pecaminoso ni nada errado en elegir un estilo de vida así. Claro, sí, porque el Señor capacita tanto a las personas tendientes a la vocación del matrimonio como a la soltería. Por eso volvemos a insistir. La soltería no significa que la persona vive en soledad. Claro. Y esto es muy bueno, pues que llamémosle así, la iglesia local reconozca el estado de las personas que se han dedicado al Señor en soltería y que buscan ese compañerismo más íntimo con el Señor y en el servicio para el reino de Dios. Correcto. ¿Ves? Entonces, y el mismo Jesucristo lo decía en Mateo 19:12, algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte, dice el Señor. Así que es el fundamento del Señor Jesucristo. Está hablando de estas personas que por amor al reino de Dios quieren dedicar todo su tiempo, toda su atención, todo su cuidado, etcétera, etcétera, que es el que se da en un matrimonio, hacia la obra del reino de Dios. Correcto. Y esto, como conversábamos, no implica que este estado de soltería eleva a la persona a un nivel especial de santidad. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Es un llamado, una vocación, una capacidad, ¿verdad? Como dice Mateo en el texto que leíste, el que pueda que lo acepte. ¿Verdad? Sí, es muy importante eso que estás diciendo. No hace que la persona que vive en soltería sea espiritualmente superior a otra persona que sirve en el reino de Dios dentro del contexto del matrimonio. Correcto. Ahora, glorificamos a Dios entonces en nuestro matrimonio cuando fomentamos un compañerismo más profundo. Así es. O sea, vamos a intimar en una relación y a trabajar intencionalmente, entendiendo, porque creo que es muy importante lo que vos dijiste, en ir a la esencia del asunto, ¿verdad? El matrimonio no es, y he escuchado con personas a quienes hemos conversado y aconsejado, ¿verdad? La expresión llevar la fiesta en paz. Siempre me llama mucho la atención esa expresión, porque es no respiro, no me muevo, no doy un paso. Es una pasividad. Para que no haya una pasividad absoluta, pero para que no haya problema mejor. Y no se trata de eso. Se trata de fomentar intencionalmente el crecimiento y la profundidad de esta relación. Exacto. Algo que a mí me ocupa
y me preocupa también con personas o matrimonios, inclusive en nuestro caso, es cuando se priorizan los hijos por encima del matrimonio. Sí. Y los hijos vienen a ser el centro, Ajá. y a ser lo más importante, que incluso el matrimonio está sujeto a la formación de los hijos. Y yo entiendo, yo tengo una responsabilidad muy grande con 2 hijas, una adolescente y una niña. Hay una responsabilidad tremenda de formación, de enseñanza, de discipulado, de influencia, de transmisión de valores. Un deber como padres. Un deber como padre en todo sentido, proveer material, emocional y espiritualmente para ellas. Pero eso no está por encima de nuestro matrimonio. Claro, no puede descuidar el deber principal del matrimonio, que es hacia nuestra esposa o esposo, en el caso de las mujeres, en ese pacto de intimidad de compañerismo. Correcto. Y entonces hay momentos, y creo que es muy importante, y es una práctica que nosotros adoptamos más que todo con nuestra hija menor, de enseñarle que este tiempo es nuestro. Vamos a ver una película, vamos a conversar, vamos a salir a comernos un helado. No, este es nuestro tiempo. Y le das el modelo a tus hijas. Exactamente. O sea, le das el modelo bíblico a tus hijas, ¿verdad? Exacto. Para que en el momento que ellos o ellas tengan que dejar el hogar, lo hagan sin ningún problema. Exacto. ¿Verdad? Porque no está ese apego distorsionado de la madre hacia sus hijos, o del padre hacia sus hijos, ¿verdad? Porque el apego lo está, digamos, desviando hacia sus hijos en vez de proporcionarlo hacia su esposa o hacia su esposo. Exactamente, que en nuestra cultura latinoamericana es un tema que a mí cada vez me pone un poco más nervioso, es cuando padres con hijos casados, padres adultos, ¿verdad? O padres que ya tienen hijos casados, ¿verdad? Interfieren drásticamente en la vida de su hijo ya casado. Exacto. O sea, como popularmente decimos, el suegro o la suegra metiche, ¿verdad? Que interfieren de formas no sanas, porque yo creo que, al menos en nuestro caso, mis suegros y mis papás siempre estuvieron con un consejo, con un punto para conversar, pero gracias a Dios nunca fueron de meterse a decir cómo hacer las cosas o por qué sí o por qué no. Pero en nuestra cultura pasa mucho eso. Entonces creo que también hay un problema ahí, como vos bien lo decías, ¿verdad? De desviar la atención hacia los hijos, hacia otros aspectos, ¿verdad? Y no justamente todo el matrimonio. Es que si la madre ve, por ejemplo, percibe una soledad en su hijo, con todo el respeto que se merecen nuestras hermosas madres, ¿verdad? La solución no es que la madre proporcione el faltante de soledad en su hijo, sino que es su esposa la que debe cumplir ese papel. Sí. O sea, no el papá, no el hermano, no la tía, etc. ¿Ves? Ahí está el punto esencial. Esencial. Eso que dijiste es clave. Ese es el punto esencial. Y como bien dijiste, esto no significa en absoluto desestimar el consejo sabio necesario de los padres en toda nuestra vida. Correcto. ¿Verdad? Porque debemos de honrarlo siempre. Pero nada más estamos hablando en que no se metan en un plano que la Biblia lo prohíbe. Correcto. ¿Verdad? Porque estamos en el plano de una intimidad pactual que solamente es dado entre un esposo y una esposa. Correcto. Siempre serán bienvenidos los buenos consejos de la forma sabia. Así pero es. Las intromisiones de modificar a mi voluntad pueden ser gravosas. Claro. Al fin y al cabo, mi querido amigo, un día nuestros padres no van a estar dentro del desarrollo de lo normal y natural, ¿cierto? Un día nuestros padres no van a estar, un día nuestros hijos se van a ir y vamos a quedar solo mi esposa y yo. Correcto. Y si nuestro matrimonio está fundamentado en cualquier otro aspecto, en el trabajo, un día nos vamos a pensionar, en nuestros hijos un día se van a ir, en la economía un día va a ser menos tensa, en lo que sea, un día lo que estamos viviendo va a dejar de ser. Y lo que va a permanecer es esa relación de intimidad. Así es. Y nosotros como padres, que somos padres también, que en ese mismo ciclo que repetiremos, nosotros seremos algún momento en que ya no estaremos de forma natural, pero qué alegría saber que nuestros hijos o hijas han entendido el concepto bíblico del matrimonio y a pesar de nuestra, digamos, no asistencia física, estarán complementados con su esposo o con su esposa y nunca estarán en un sentido de soledad, porque nosotros no le proporcionamos a ellos, digamos, la necesidad de sentirse acompañados.
a pesar de nuestra ausencia como padres, si ellos entienden, nuestros hijos, el aspecto bíblico del matrimonio, trabajan y se desarrollan en este, correcto, nunca estarán solos a pesar del faltante de sus padres, hermanos, etc. Y eso es un concepto maravilloso, sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y direcciona hacia la correcta solución de la soledad, que es la esposa. Sí. Patrones que se establecen, principios que se dejan claros, que encaminen a nuestros hijos a modelos sanos de matrimonio. Claro. Ahora, para concluir en este tiempo, dos cosas. Uno, el hecho de que un matrimonio, ¿cierto? Consolidado en la esencia, es decir, en ese compañerismo de pacto, muy probablemente va a tener muchos chances y oportunidades de no generar violencia doméstica, sea física, sea verbal, sea psicológica, sea financiera, porque esa relación de pacto íntima va a entender de que lo que yo puedo agredir a mi esposa, y descartemos la parte física, ¿cierto? Sí, claro. Que quizá es la más evidente. La más evidente. Pero en cosas que nosotros inclusive podríamos caer de una agresión verbal, psicológica, financiera, etcétera, ¿cierto? Si hay una comprensión clara de la esencia del matrimonio como pacto, muy probablemente esa misma práctica nos va a llevar a no ser agresores, sino ser constructores de la vida de la otra persona. Entonces, podríamos decir, Alonso, que le estamos poniendo un punto más al entender la violencia doméstica, en el sentido de que si yo procuro la soledad de mi esposa, o la esposa procura la soledad del esposo, estamos ante una nueva manifestación de violencia. Correcto, sí. Sí, totalmente de acuerdo, y es súper importante lo que estás diciendo, porque la violencia doméstica mucho se aborda por la parte física, que tenemos que abordarlo así, por supuesto. De hecho, nuestro Ministerio Levanta se desarrolla en función de evitar, de prevenir más bien, y de restaurar a personas que han ido a través de estos eventos terribles de violencia física. No lo estamos menospreciando. El tema es que hay formas de violencia menos evidentes de cientos de matrimonios, familias, inclusive que van a una u otra iglesia y que se esconden detrás de otras apariencias, pero se manifiesta estos niveles de violencia a tal punto que una violencia que probablemente solo sea vista por la pareja, en que haya un abandono de la otra persona. Claro. Donde yo soy un buen padre, soy un buen proveedor, soy un buen vecino, pero mi esposa está totalmente desatendida y sola. Excelente punto. Caemos en una violencia doméstica. Sí, entonces. Excelente punto, porque mira, quisiéramos tener media hora más, pero abriste un punto extraordinario, me parece a mí, que son las apariencias que se pueden dar externas, donde en el seno del matrimonio está faltando la esencia. Y es que es tan extraordinario que mejor no digo más, porque hablaríamos del tema que estás abriendo acá. Hagamos algo, toquémoslo en otro podcast. Me parece formidable. Las apariencias dentro del matrimonio. Sí. Increíble. Maravilloso tema. Okay. Sí. Y segundo, lo que iba a decir, entonces, algunas conclusiones concretas sobre los principios que hemos dicho. Soltería es diferente a soledad. Sí, muy importante entenderlo. El matrimonio es un pacto de compañía. Así es. Hay un pasaje en Malaquías que habla sobre la compañera del pacto, que se abandonó el pacto, ¿cierto? Exactamente. Importantísimo. Exactamente. Hablamos para otro tema, el divorcio no legal. Cuando seguimos casados. Nada más para reforzar, Malaquías 2.14, para las personas que nos están escuchando, que lo encuentren allí. Malaquías 2.14. Malaquías 2.14 habla de que se abandona el pacto. De la relación de lo que es compañera y la mujer del pacto, ¿verdad? Entonces es importante. De la cual se abandonó. Exacto. Tema para otro podcast, divorcio no legal. Cuando seguimos juntos legalmente, pero todo está destruido por dentro. Así es. Y también el otro tema que está aquí anotado, sustitutos del matrimonio, hijos, trabajos, entretenimiento, deportes. Así es. Hermano, una palabra para terminar en esta mañana. Claro. Quisiera dar un desafío positivo a las personas, hombres y mujeres casadas que nos están escuchando, para que seamos dóciles a la palabra del Señor, al consejo de la Escritura, en el sentido de procurar el compañerismo para restablecer nuestras relaciones. La solución que Cristo nos da está al alcance de nuestra mano, porque Cristo ya la ganó. Usted y yo nos sorprenderemos
de los grandes beneficios que significa atender a nuestra esposa o que la esposa atienda a su esposo. Con esto van a restablecerse, les voy a decir así, años de discusiones, de problemas, de rencillas, de divisiones, de consecuencias. Eso es así, mi hermano Alonso. Años con solamente restablecer la razón y la esencia del matrimonio. Bríndele usted la compañía idónea. Idónea me refiero a que complemente la parte femenina de su esposa con su masculinidad. Y viceversa. Restableciendo este pacto de intimidad y compañerismo íntimo, vamos a ver las bendiciones que vamos a recibir como matrimonio. Porque Dios no se equivoca, es que Él diseña el matrimonio y también da la parte efectiva para volverlo a restablecer. Correcto, totalmente acertado, totalmente de acuerdo. Y es un desafío que debe ser tomado, no a la ligera, sino tomado con toda la seriedad del caso. Nada más, un llamado extra. Si alguien que nos escucha es una persona que quizá nunca ha enfocado su matrimonio o ha visto el matrimonio desde una perspectiva, llamémosle bíblica o desde un trasfondo cristiano, tome el tiempo y analice desde su perspectiva, su cosmovisión, analice lo que hemos dicho objetivamente, ¿cierto? Y aunque no tenga, llamémosle, creencias cristianas, por usar una expresión, ¿verdad? Tome un tiempo y déle una oportunidad a entender y aplicar lo que hemos dicho y conversado, porque sabemos por experiencia propia y por convicción de que esto que hemos hablado no es mero hablar, sino que funciona efectivamente en el plan de Dios. Así es, así es. Mi amigo, se nos acabó el tiempo, sí, lamentablemente, pero como siempre es un gusto verte y poder conversar con vos. Igualmente, claro que sí, un gusto y bueno, ansioso ya por el siguiente programa. ¿Nos das un adelanto de qué vamos a hablar? Bueno, pues un tema que lo vamos a dividir en dos, que es el divorcio según la Biblia. El divorcio según la Biblia. Claro que sí. Temas más complicados cogimos. Pero vean que estamos hablando del fundamento del matrimonio, que es necesario hablar esto primero para poder dar paso a lo siguiente. Correcto. Nos vemos entonces la próxima semana. Si Dios lo permite. Que esté muy bien, gracias. Así es, gracias a vos. Chao.